Buenas tardes, compañeros de la sección D. Vamos a continuar con los temas que nos quedan pendientes para el segundo examen parcial. Hoy vamos a resolver los dos laboratorios que teníamos pendientes. Mañana por la mañana les voy a mandar el laboratorio del impuesto sobre la renta para que me hagan favor de contestarlo y lo vamos a resolver el miércoles. Referente a la ley del impuesto de herencias, legados y donaciones, ustedes ya se pudieron dar cuenta que es una ley que tiene más de 50 años. Data de 1954. No tiene reglamento. Lo que yo les decía cuando hablábamos de las fuentes del derecho, solo encontramos una ley y los operadores, o sea, los que aplican su contenido, que es la unidad de herencias, legados y donaciones, está en el DICABI del Ministerio de Finanzas. Lo han hecho a través de todos estos años por medio de circulares e instrucciones. Situación que no admite la doctrina del derecho tributario como fuentes. Sin embargo, así ha estado desde esos tiempos y nadie ha interpuesto ninguna acción, ni ningún gobierno ha iniciado ninguna actualización de esta ley. Y como consecuencia se sigue aplicando como base este decreto 431 y nosotros los notarios estamos prácticamente supeditados a lo que disponga cada jefe que llega a esa unidad de herencias, legados y donaciones, que es donde se presenta el expediente. Una breve explicación sobre esta ley es la siguiente. En el artículo 1, como es tan antigua, la forma de redactar, o sea, su contenido, no está conforme a lo que actualmente conocemos del derecho tributario. Y por esa razón, en el artículo 1 dice: son objeto de la presente ley y causarán los impuestos. Esto lo conocemos en la actualidad como los hechos generadores. O sea, ustedes pueden anotar ahí en su ley que esos son los hechos generadores. Las tasas impositivas, y vamos a encontrar varias literales donde habla de muebles, inmuebles que se heredan, donaciones entre vivos. Esa donación entre vivos automáticamente quedó derogada cuando se pasó la donación entre vivos como un hecho generador de la ley del IVA. Por eso ustedes en su ley tienen que verificar que el capítulo 2 aparezca como derogado. Si no aparece el capítulo 2 como derogado, su ley no está actualizada, porque la donación entre vivos dejó de estar dentro de la ley de herencias, legados y donaciones. Y esta ya comprende únicamente las herencias, legados y donaciones por causa de muerte, en caso de muerte. Siguiendo con lo que estábamos señalando, en el artículo 4, lo que vamos a encontrar ahí es lo que explicamos en la relación jurídico-tributaria como elemento cuantitativo. El elemento cuantitativo. O sea, lo que va a servir de base para aplicar el artículo 7
que es donde están contempladas las tasas impositivas. Aquí sí tenemos que pararnos un momentito para recordarles a ustedes que si ya analizaron este artículo 7 y la tabla que contiene, es primordial, es esencial que ustedes sepan cómo se establece el parentesco. En el laboratorio hay dos casos, pero si lo hicieron apoyándose en terceras personas, pues es porque no recuerdan ustedes su clase de Derecho Civil, donde vieron lo referente a la familia y cómo es que se establece el parentesco. Eso es algo que se lo explican a uno en ese curso. Y si no, pues les sugiero que le den una desempolvada a sus libros, a sus copias, para recordarse cómo se determina el parentesco. En el artículo 14 lo que contiene son las exenciones. Ahí lo que vamos a tener son exenciones. Lo único que aquí no está regulado en esa forma es que no causan el impuesto. O sea, ¿qué es la exención? Es la figura que evita el nacimiento de la obligación tributaria. Y prácticamente cuando dice no causan el impuesto es porque no va a permitir el nacimiento de la obligación tributaria. Y encuentran ahí ustedes 14 numerales, cada uno de ellos señalando situaciones totalmente distintas. Y que si esto estuviera en una ley moderna, se le tendría que llamar exenciones, solo que están mezcladas las objetivas y las subjetivas. Luego, del artículo 25 al artículo 35 es lo que está derogado. Luego habla de la liquidación del impuesto. Y aquí lo que me llama mucho la atención y que yo lo explico cuando estoy hablando de estas leyes, he mencionado que en la unidad de herencias no cumplen con el artículo 39, porque este artículo 39 lo que nos dice es qué documentos son los que se deben de presentar. Sin embargo, ustedes ahora llevan solo estos documentos y les dicen que no, que es el expediente completo, porque así dice la circular número tal. Y desde luego, ustedes lo que quieren es liquidar obtener el monto del impuesto para poder pagar y poder terminar con el proceso. Y presentan el expediente. La última disposición que tienen es que ustedes ahora no pueden ir a dejar el expediente y en la última hoja del expediente dice que se le traslada a esta unidad de herencias y que consta de tantos folios. No, ahora tienen que entregar el expediente con foliado debidamente, pero además escaneado todos los documentos en una memoria. Y tampoco pueden ir personalmente cualquier día de la semana como era antes. No, tienen que pedir cita y ellos les van a decir en su correo qué día y hora es que pueden llegar a entregar los documentos. Y si no está clara las hojas escaneadas, debidamente escaneadas, se los rechazan. Imagínense ustedes, nada de esto dice la ley ni el Código Tributario, y sin embargo, como se rigen por instrucciones, por circulares, pues así es como están operando actualmente. Ya en el artículo 49 está lo que se paga, lo que dice que se puede pagar o que debe pagar el Estado si se denuncian herencias vacantes. Pero si ustedes ven los montos, son irrisorios, y esa es la razón por la cual ya nadie denuncia ninguna herencia. En el artículo 58, lo que encontramos ahí son las facultades del Ministerio Público. Sin embargo, aquí se tiene que tener
no, puesto no Ministerio Público, sino Procuraduría General de la Nación. Recuérdense que antes el Ministerio Público tenía todo lo referente a los procesos y todo lo referente a la representación legal del Estado. Con la nueva ley del Ministerio Público, pues automáticamente se desligaron, se dividieron y actualmente tenemos una ley específica que es la de la Procuraduría General de la Nación y se tiene aquí entonces por puesto Procuraduría General de la Nación. En las disposiciones generales, pues ahí hay un caso que se refiere a una de estas disposiciones generales, me imagino que lo encontraron, y también el ejemplo que yo les había puesto de la confusión. También es muy importante que lean lo referente al artículo 84 del usufructo vitalicio. Ahora les voy a dictar las respuestas de los casos que se plantearon. Vuelvo a insistir, si es una respuesta que no está de acuerdo a lo que ustedes pusieron, escriban a la par lo que yo les estoy diciendo y después la confrontan para que puedan establecer por qué fue el error que se pudo haber cometido. En el caso número 1, se refiere a la cuestión esta del régimen económico de gananciales. Y entonces dice, ¿causa impuesto la parte que le corresponde a la señora? No. Hay que leer lo que se refiere a que no causan impuesto y es el artículo 14, numeral 9. En el segundo caso, don Juan Rodas hereda a su sobrino un inmueble y ahí está el monto y que es el valor inscrito en la matrícula. Entonces, ¿cuánto paga de impuesto? Aquí es donde ustedes ya tienen que determinar el parentesco, si es primer grado, segundo grado, tercer grado. En este caso, las respuestas son 753 quetzales. Y si no tienen ese monto, tienen que volver a ver por qué sucedió esta situación y es porque no sacaron bien el parentesco. ¿De acuerdo? Aquí la base legal es el artículo 7 y el 21. Artículos 7 y 21. Luego tenemos el tercer caso. Le es notificada una liquidación fiscal, o sea, fijando ya el monto del impuesto a pagar. Y cuando ustedes le avisan, le dicen que ustedes notifican a su cliente, pero cuando se presentan resulta que tienen que pagar obligaciones accesorias. Y entonces la pregunta ¿es correcta la posición del fisco? Sí. Sí. Y en su caso indiquen, permítanme que tengo indiquen cuál es la sanción. Esto del sí lo tengo yo solo apuntado, pero no lo planteé en la pregunta. Aquí la pregunta es, indique cuál es la sanción. Vamos a ver, como que estoy viendo uno que no corresponde. No, perdón. En el caso número 3 dice, ¿es correcta la posición del fisco? Sí. En su caso indique el monto de la multa. Entonces el monto de la multa es del 100% del impuesto y recargo del 1% mensual. Artículo, es el artículo 43. Cuando ustedes les notifican una liquidación ya para que vayan a pagar el impuesto, 10 días, y dice que tienen que pagar
10,000 quetzales de impuestos. Y siempre hay multas. Hay multas porque generalmente la gente no nos busca dentro de los 6 meses siguientes a la muerte del causante. Y ustedes ya leyeron ahí un artículo que dice que si no se interpone, no se inicia el proceso sucesorio dentro de los 6 meses siguientes a la muerte del causante, pues ya hay una multa del 100% del impuesto. Pero más adelante, la ley señala de que hay una multa del 100%, otra multa, si no se paga dentro de los 10 días siguientes. Bueno, hoy les notificaron a ustedes, o mejor dicho, el lunes pasado les notificaron y les entregaron ya la liquidación. Hay que pagar ya redondeados los 50,000 quetzales. Entonces ustedes tratan de comunicarse con su cliente y no lo localizan. No lo localizan. Y se han llevado ya toda la semana tratando de localizarlos con terceros y finalmente encuentran la noticia con un familiar que los remitieron de que el que tiene que pagar el impuestos está en el extranjero y no hay forma de comunicarse con él. Si el impuesto, sin las multas, son 35,000 quetzales, ¿qué hacen ustedes? ¿No lo van a poner en su bolsa? ¿Lo van a dejar que pasen los 10 días? No. Cuando se les presente una situación de estas, lo que ustedes tienen que hacer es inmediatamente presentar un escrito. Esto no se lo van a enseñar en ningún lado. Van a presentar un escrito donde comparecen ustedes como los que tramitan el proceso, firmándolo a ruego, y van a pedir un convenio de pago. Van a pedir un convenio de pago. Presentando ese escrito del convenio de pago, ustedes automáticamente lo que hicieron fue suspender que siguiera corriendo el plazo. Pero para que tenga los efectos que yo les estoy diciendo, lo tienen que hacer dentro de los 10 días que da la ley para pagarlo. Y les puedo garantizar seguro que les van a dar el plazo y van a interrumpir. Entonces, los 10 días, y automáticamente ustedes están logrando el tiempo necesario para que regrese su cliente y les dé el dinero para pagar la totalidad. No importa que ya esté el plazo. Consiguieron el dinero, o sea, no importa que ya esté la resolución donde les autorizan el convenio. Pueden llegar a cancelar. Lo que ustedes hicieron fue interrumpir el plazo, ganar tiempo para no pagar esa otra multa del 100% del impuesto que se está liquidando por no haberlo hecho dentro de los 10 días siguientes. Desde luego son hábiles, pero bueno, ahí tienen una forma de resolver un problema que se les puede presentar de esta naturaleza, como también puede ser el caso de que estén tramitando un crédito y les diga a su cliente: no tengo ese dinero ahorita, el crédito apenas entró a gerencia para su aprobación. Pueden hacer exactamente lo mismo. Ustedes no tienen que estar dándole mayores explicaciones al fisco, sino solo se escribe de que en virtud de no tener los recursos necesarios para cancelar la totalidad del impuesto en este momento y las multas, solicitan que se les dé un convenio de pago por un plazo de 12 meses. O piden el máximo 18 meses. Esto cuando quieran ganar tiempo. Bueno, si se los digo es porque yo lo hice. Así que con toda confianza. En el caso número 4,
hay un abuelo que le deja a su nieto una herencia y la pregunta es cuánto de impuesto va a pagar, pero tienen un problema, que no tienen fondos para pagar. Desde luego, aquí se está poniendo una suma mínima de lo que está evaluada la finca, pero sobre el caso de que fuera, sobre la suposición de que fuera un monto mucho mayor, entonces ahí se da una siguiente situación, que no tienen fondos para pagar el impuesto. Pongan ustedes que fueran 130,000 lo que tendría que estar pagando, y no los tienen. Tampoco los tienen para poder hacer un convenio de pago, que es el caso anterior. Porque ustedes se los pueden ofrecer, ¿y por qué no pedimos un convenio de pago? No, es que no tenemos dinero. Esa va a ser la respuesta. Entonces, si no hay fondos suficientes, ¿será que la única forma es mediante un crédito hipotecario bancario obtenido por la misma finca que se va a heredar? Si todavía no está a nombre de ellos del inmueble. Entonces, la primera respuesta es el monto del impuesto a pagar son 130 quetzales. También ustedes, si no tienen ese monto, tienen que buscar la razón por la cual yo estimé un parentesco diferente. Pero la respuesta son 130 quetzales. Ahora, ¿cuál es la solución al problema de los fondos? Pues eso lo encuentran en el artículo 73. El artículo 73 es bien claro que se puede solicitar que autoricen hipotecar el inmueble. Y un banco, ustedes lo tramitan y se puede hacer también. El banco va a autorizar el pago directamente a la entidad esta de herencias legados. Lean el 73 y ahí tienen las respuestas. O sea, lo que le tienen que dar a la gente son soluciones cuando no tienen el dinero. Y yo ya ahorita les di 2 soluciones que si se les había pasado por alto, pues ahí están, existen, no son mentiras. La base legal es el artículo 1, literal en, el artículo 7, que por las tasas, y el artículo 73 por lo de la hipoteca. Bueno, seguimos con el caso siguiente. Aquí hay un señor que falleció y dejó entre sus bienes una cuenta de ahorro en un banco de Alemania. Están afectos dichos ahorros al pago del impuesto, ¿sí? Y la cita legal es el artículo 14, numeral 14. Lo que no están afectos son los ahorros que estén dentro del territorio nacional. Eso me recuerdo yo que se los expliqué cuando hablábamos de las exenciones. Luego, el caso que les estaba explicando de por qué el Ministerio Público y el actual PGN. ¿Quién tiene la representación del Estado? Pues la PGN. Y está en el artículo 59. Solo que en lugar de Ministerio Público, ustedes tienen que leer ahí, tienen que leer PGN, porque así está dentro de las disposiciones. Quedó derogado en la ley que derogó la donación entre vivos. Si mal no recuerdo, ahí está todo lo referente a la PGN también. Y por último, otro caso de herencia. Dice que don Rubén le hereda al hijo de su hermana. Bueno, determinen el parentesco. Y al determinar el parentesco, les tuvo que dar como resultado
que el impuesto a pagar son 34.740, pero porque la cantidad también es alta, 34.740. Y la base legal es el artículo 1, literal E, y artículo 7. Este es un caso normal del pago del impuesto, no tiene ninguna situación como la de los casos anteriores. Bueno, pues ahí tienen ustedes ya la resolución del laboratorio. Es una ley muy pequeña. Veamos ahora lo referente al código. Disculpen. Lo referente al Código Tributario. Código Tributario, en su artículo primero, dice claramente lo que yo les expliqué dentro de las características del derecho tributario. Es un derecho público, pero hay algo que menciona, que dice que todas las normas de este código se regirán en las relaciones jurídicas derivadas de los impuestos, los tributos, pero hace una excepción y dice: las relaciones tributarias aduaneras no se les aplica directamente este código, ni las municipales. ¿Por qué las aduaneras no? Es muy sencillo. Toda la actividad aduanera se rige por las disposiciones legales del Cauca y Recauca. El Cauca, si mal no me recuerdo, tiene como unos 160 artículos, mientras que el Recauca, que es el reglamento, tiene 400 y pico de artículos. Y entonces cualquier problema que se dé en cuestiones aduaneras, no son los recursos de revocatoria y reposición los que se plantean, sino que son los recursos que plantea el Recauca: revisión y apelación. O sea, es una materia totalmente diferente. Pero hay algunas situaciones en las cuales sí se puede aplicar supletoriamente este código. Y lo otro referente a las municipalidades, por la situación esta del impuesto único sobre inmuebles que ellas tramitan. Bueno, ya hablamos de las fuentes para el primer parcial, y en la materia privativa del artículo 3, esto es muy importante. ¿Se acuerdan que yo les he dicho, si la ley no lo dice, no existe? Y con este artículo encontramos la base de esa mi expresión. Si la ley no lo dice, no existe. Porque para cualquiera de las situaciones que se plantean en este artículo, cualquiera de ellas que aquí se plantea, debe de existir una ley. Caso contrario, no puede surtir efectos legales. Luego, en los artículos 4, 5, estamos hablando de la interpretación, los plazos, los tributos, pues ya los vimos incluso en el noveno semestre. La obligación tributaria, pues, también la leyeron para el primer examen parcial. La clasificación de los sujetos pasivos. ¿Se recuerdan? Hay el sujeto pasivo lo divide en contribuyentes y en responsables. Lo que más les ha llamado la atención es los que están en situación especial.
tal vez el contrato de participación, donde hay un gestor. Ese contrato de participación se hace cuando los que van a aportar dinero no quieren aparecer en ninguna de las actividades públicas, incluyendo las del registro mercantil. Esa escritura de participación es como que estuvieran haciendo una sociedad, lleva todas esas cláusulas. Lo único que no hay consejo de administración, no hay gerente. Lo que hay como representante legal es un gestor, y es el que va a aparecer en cualquier actividad de inscripción en los registros, etc. Los que aparecen como participantes, lo único que van a hacer es recibir las ganancias. No se le puede llamar dividendos. Van a recibir las ganancias por la participación en el negocio que estén estableciendo. Y los responsables, pues ya explicamos en qué oportunidad, quiénes son por deuda ajena, por representación, los agentes de retención, de percepción. También hablamos de la información respecto de terceros, es obligatorio si se la piden a la administración tributaria, pues tiene que proporcionarla. La información financiera. Vale la pena recordar algo de esto, ese artículo 30C, cuando fueron publicadas las modificaciones al Código Tributario en el 2016, de inmediato interpusieron una acción de inconstitucionalidad. La Corte suspendió provisionalmente este artículo. ¿Por qué? Porque estaban los contribuyentes y los responsables renuentes a que se les aplicara este artículo y tener la obligación de presentar la información que se les requiriera. Esto es lo que tiene que ver con los bancos. No era así la versión original que presentó la SAT. La versión original era que la SAT podía pedir directamente la información a los bancos del sistema. Así es como está en otros países. Sin embargo, en el Congreso todavía protegieron a los contribuyentes y le hicieron dar la vuelta a la SAT de pasar por un juzgado, o sea, pedir la autorización de un juez. Y ese artículo 30C lo que les da es todo el trámite para obtener la autorización para que el banco le dé la información que está requiriendo. Imagínense ustedes, para alguien que no tiene en orden sus cuentas o que tiene involucrado ahí otra serie de cuestiones que no corresponden y que no ha reportado en su contabilidad o en sus declaraciones, pues ya la administración tributaria tiene ahí las pruebas contundentes, ya sea para irse por el lado de los ajustes o por la figura de la defraudación tributaria. Lo que sigue es el hecho generador, que también fue del examen anterior. Ya hablamos de la extinción de las obligaciones tributarias. Esta es lectura obligatoria para el examen teórico. Todo lo que se refiere a los modos de extinción de la obligación tributaria. Aquí hay algo que no es de mayor importancia porque es una situación que la SAT es la que la tiene que hacer. Pero cuando la SAT llega a un momento en que no puede ya obtener ninguna información para iniciar un proceso económico coactivo, no hay información y todo, también se puede declarar la incobrabilidad de los documentos, el cobro de intereses,
está lo de las exenciones. Y algo muy importante era lo que yo les hablaba, de que el Código Tributario establece las infracciones. Hay por ahí una duda. Dice, ¿cómo se extingue la responsabilidad? Pero aquí se está hablando de la extinción de la responsabilidad de las infracciones en el artículo 75. En algún tiempo yo puse algún caso que estaba relacionado con el pago de impuestos y que había muerto el que tenía que pagar, y entonces me contestaban con este artículo 75. Ya murió, entonces se extingue la responsabilidad. No, se extingue la responsabilidad referente a las infracciones, pero el impuesto no. Pónganse ustedes que deja un vehículo. Ese vehículo lo va a seguir usando algún heredero. Cuando se lleve el proceso sucesorio va a aparecer un nuevo heredero. Él es el responsable del pago del impuesto como propietario del inmueble. O sea, el yusi, el heredero de ese inmueble lo persigue la obligación tributaria. El Estado no va a perder. Lo que sí no lo pueden obligar a pagar son las multas, pero el impuesto en sí va a ser responsable del pago del mismo. Ahí están todas las formas de cómputos y pago de los intereses. Y ya para los deberes formales, eso es más específico. Hay algo que sí tienen que leer despacio, y es lo referente a la resistencia a la acción fiscalizadora, que está en el artículo 93. Por favor, lean detenidamente ese artículo 93 y el procedimiento que se da, o cómo se hace valer la resistencia a la acción fiscalizadora a través de un juez, que en un momento dado se puede convertir en una situación penal. Para el examen, yo voy a plantear casos que las respuestas las van a encontrar únicamente hasta el artículo 120. Aquí, en el artículo 103, hasta el 111, es lo referente a la determinación tributaria. Así recuerdan que esto también es lectura obligatoria para la parte teórica. Y entonces, ustedes van a leer únicamente hasta el 120, porque ya del artículo 121 en adelante se refiere a la parte procesal. Eso ya es lo que vamos a explicar con los procesos. Cuando les explique el procedimiento económico coactivo, el contencioso y la fase del proceso administrativo que se lleva en la SAT. O sea, que no pierdan su tiempo en el examen en estar buscando respuestas después del artículo 120. No van a encontrar nada. El examen, los casos van a estar dentro de estos artículos que les acabo de mencionar. ¿Cuáles son las respuestas? Porque se niega a poner a la vista la documentación según el caso número 1. La figura que se tipifica es resistencia a la acción fiscalizadora. Artículo 93. Luego, el caso número 2 es de este artículo que les estaba hablando, del 30C, que por cierto ya no les dije qué había pasado con él. Este artículo 30C estuvo suspendido desde el 17 de agosto del 2018 y
al final la Corte dictó la sentencia correspondiente, revocó la suspensión y lo dejó vigente. Por eso es que la SAT ahora tiene mucha más oportunidad de fiscalizar. Y ya cuando veamos el impuesto sobre la renta, ahí se van a dar cuenta de que ya los socios, los que participan en una sociedad anónima no pueden llevar cuentas como las llevaban antes, unidas. Una cosa es la sociedad, las cuentas de la sociedad, y otra la cuenta de los socios o representantes, o los representantes legales que a la vez sean socios. Una cosa es la persona individual y otra la persona jurídica. Entonces, la respuesta a este caso es que la posición de la SAT es legal, sí. ¿Por qué? Es información financiera en poder de terceros. Artículo 30C. Se interpone un recurso de revocatoria ante una resolución del intendente de recaudación, fue notificada, y el intendente de asuntos jurídicos pide que se haga el trámite que dice la ley y que resuelva el directorio. Aquí este caso está basado en un artículo que pasó del 120, pero porque era conocimiento de la ley en general. Este intendente de asuntos jurídicos, si fuera cierto, estaría trasnochado. ¿Por qué? Porque el directorio ya no tiene que resolver absolutamente nada de recursos. El que resuelve actualmente los recursos, recordarán ustedes en la ley de la SAT, dice que es el tributa, artículo 45 de la SAT. Pero si estamos en el Código Tributario, estamos en el 159. 159. Me imagino que fue el caso que más dolor de cabeza les pudo haber dado. Pero esa es la intención, que le den vueltas y vueltas a la ley hasta que encuentren una respuesta. Ahí está lo del tributa, con la reforma del artículo 45 del decreto 5896 y del decreto 4/2012 y el último, el 37/2016. Pero la respuesta sería solo 159 del Código Tributario. Pero lo relacionan, se está relacionado con el artículo 45 de la SAT, por si quieren regresar a ver esa ley. Luego tenemos el artículo 4, plantean el asunto de una deuda y si se puede, que la consulta es si puede hacer, qué puede hacer para no pagar el impuesto derivado de que tiene un crédito tributario. ¿Existe algún procedimiento? La respuesta es sí, yo se los expliqué. ¿Cuál es el procedimiento? Pedir la compensación especial al Ministerio de Finanzas Públicas, porque son dos órganos diferentes. Uno es la SAT y otro es la Unidad de Herencias, que pertenece al Ministerio de Finanzas. Artículo 44. Artículo 44. Luego tenemos la Fundación del Maíz, que hizo una transacción de giro normal de su actividad, y la otra parte le exige que presente una solvencia fiscal que demuestre que está inscrita como exento. El representante legal indica que tiene una del 2015. ¿Es suficiente la de ese año? No. ¿Por qué? Porque se la debe obtener cada año para estar vigente su registro de ente exento. Artículo 57A. Cada año deben de tramitar esa solvencia fiscal para que se mantengan activos como entes exentos. Artículo 57A. El caso número 6, el dueño de una fábrica
Notifica a la SAT que presente las declaraciones del IVA y ISR 2016. El jefe de contabilidad le indica que se las robaron. Echemos que no es cierto, porque no aparecen presentadas en los registros de la SAT. ¿Puede la SAT sancionar al contador? No. ¿Por qué no lo puede sancionar? Porque está en relación de dependencia. Artículo 83. Desde luego, por el año tendríamos también la opción de decir, no, la SAT no puede sancionar porque eso ya está prescrito. Pero aquí la parte coyuntural del caso es si se puede sancionar al jefe de contabilidad, que es el que no las presentó. Y des en cuenta de qué tan importante es esta situación. Los que trabajan en relación de dependencia no pueden ser sancionados por ninguna situación que se dé en la contabilidad referente a impuestos. Siempre va a ser el representante legal que va a responder ante la administración tributaria. El último caso es que se autorizó una fusión. No lo voy a leer porque ustedes lo tienen ahí a la vista. Y entonces se inicia un proceso administrativo derivado de una fiscalización a El Café S.A. del periodo 2014, notificándole al representante legal y a los socios de la entidad del mismo. ¿Es legal iniciar el proceso en contra de ellos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ya pasó un año y se dio el aviso. El artículo es el 27, último párrafo. Bueno, estos son los casos que tenemos de laboratorio. Espero que la mayoría los haya contestado bien. El día miércoles yo les voy a dar unos consejos en base a lo que estoy calificando. Ya una sección está totalmente calificada a la práctica. No hay listados oficiales. Entonces yo lo que voy a hacer, para que ustedes tengan su nota, es que les voy a escanear lo que Classroom me proporcionó y ahí aparece su nota, su carnet y su nombre. Esas hojas yo las voy a escanear y van a aparecer en Facebook. Y ahí entonces tienen ya la parte teórica. La parte práctica voy a hacer en Word, voy a poner su número de carnet y lo que sacaron en la práctica. Ustedes van a ser los encargados de sumar la teoría y la práctica para saber cuánto es lo que obtuvieron. Cuando ya estén los listados oficiales, pues ya voy a pasar eso ya a los cuadros sumados y eso es lo que voy a reportar. Es la única manera que encuentro para poder hacerles llegar su nota, que a más tarde tiene que ser el jueves. Bueno, permítame, voy a hacer una pregunta. Fíjense que sí, tiene razón la compañera Rocío Zapón. Cambié un caso yo. Yo el caso que les leí, les di la respuesta, es de un recurso de revocatoria. Y el caso que les planteé es de
de un agrocentro que está en Mazatenango, que lo fiscalizaron y entre los documentos contables que se le solicitaron y el inventario que se realizó se pudo establecer que se dejó de emitir 50 facturas, por lo que le notificaron una sanción. Indique cuál es la sanción. La sanción que le tuvieron que haber impuesto es la que está, es el cierre temporal. Ese cierre temporal que está en el artículo 86 y el 85 también, 85 y 86, no emitir facturas, dice, o no entregar facturas. Muchas gracias, compañera Rocío. Por favor, en el caso número 3 del Código Tributario, corrijan, porque yo les di una respuesta de un caso que no es. La respuesta es, indique cuál es la sanción, el cierre temporal de la empresa, artículos 85 y 86. Bueno, y mañana temprano les mando el laboratorio del impuesto sobre la renta para que me hagan favor de contestarlo durante el día y la noche. Y yo les voy a dar las respuestas el miércoles. Ustedes empiezan a examinar el lunes de la otra semana. Así que solo ese día nos queda para darle las respuestas. Que tengan buena noche, compañeros.